Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a leer de versículo 1 al versículo 5. Primera de Pedro capítulo 1 de versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Esta mañana comenzamos entonces una serie sobre 1 de Pedro y 2 de Pedro. Y comenzamos con la premisa de que las epístolas de Pedro fueron escritas a hermanos que pertenecían a una dispersión de creyentes, producto de una persecución. Y en las epístolas de Pedro podemos encontrar un manual conciso, breve, de lo que implica o para poder tener una vida cristiana completa, madura y saludable. Tomamos esta posición porque estas cartas fueron escritas a hermanos que no sabían cuánto tiempo tendrían y no sabían qué iba a traer la mañana. Esta mañana nos enfocamos entonces en los primeros 2 versículos, que son la introducción de la carta, son los saludos de la carta. Y en estos saludos podemos aprender, podemos sacar, podemos discernir 3 aspectos de quiénes somos nosotros como creyentes. Y la verdad de las cosas, para poder para poder vivir una vida cristiana completa y madura, tenemos que comenzar entendiendo quiénes somos nosotros. Porque al saber y reconocer y concientizarse de quiénes somos nosotros, así entonces nosotros sabremos cómo ordenar nuestras vidas, cómo organizar nuestras prioridades, cómo enfrentar las dificultades de la vida, cómo bregar con las circunstancias que nos puede presentar. Entonces, necesitamos entender y saber quiénes somos nosotros. Y en la mañana vimos 3 aspectos de quiénes somos nosotros como creyentes. Primero, somos peregrinos y extranjeros de Dios, significando que no pertenecemos a este mundo, sino a otro mundo. No somos de los reinos de este mundo, sino pertenecemos al reino de Dios. Y esto influye y esto determina nuestras lealtades, nuestros afectos y nuestras prioridades, entre otras cosas. Somos peregrinos y extranjeros y también somos guiados por Dios, implicando que nosotros estamos bajo la voluntad soberana, buena y sabia de Dios. Y que no hay ningunas, y no importando nuestras circunstancias, debemos de recordar que Él es bueno y sabio
Él está con nosotros y Él es por nosotros. Y tercero, miramos que somos elegidos de Dios, implicando que hemos sido identificados, perdonados y apartados por el Dios triuno para que seamos diferentes y apartados para los propósitos de Dios. Eso aprendimos en la mañana, lo cual implica que usted es especial. Amén. Si estamos en Cristo, somos especiales. Y no en ese sentido, ese tipo es especial. No, somos especiales. Diferente que los demás, privilegiados. En la mañana entonces, nosotros contestamos la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Esta noche vamos a contestar otra pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Porque de la misma forma es bueno nosotros entender quiénes somos nosotros. Es bueno nosotros entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. En la historia de Israel, el olvidar siempre fue una gran parte de la apostasía de Israel. Porque Israel olvidaba de lo que Dios había hecho al sacarlos de la esclavitud, a hacer que ellos cruzaran el Mar Rojo a la libertad. Al ellos olvidar, caían en idolatría. Y nosotros muchas veces caemos en problemas porque olvidamos lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Amén. Entonces tenemos que entender quiénes somos nosotros, pero tenemos que recordar qué ha hecho Dios por nosotros. Y en el del versículo 3 al 5, nosotros podemos mirar lo que Dios ha hecho por nosotros. Miremos el pasaje. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De este pasaje podemos mirar tres cosas que Dios ha hecho por nosotros, que son críticos para nosotros recordar y apreciar para vivir una vida cristiana completa. Y esas tres cosas tienen un elemento en común que quisiera mencionar en este momento. Todas son expresiones de la misericordia de Dios. Todas son expresiones de la misericordia de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Y ahí sigue las tres cosas. Hermanos, Dios ha mostrado grande misericordia a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta palabra grande es interesante. Yo pensaba que iba a ser la palabra mega. Intenso, profundo, grande. Y no es la palabra mega. Es la palabra polis. Lección de griego para esta noche. Diga polis. Polis. Es la palabra polis. Y la palabra polis significa mucha, de gran variedad, muchos en cantidad. De polis nosotros tenemos en el español y en el inglés el prefijo. ¿Se dice prefijo? El prefijo poli, que significa muchas. Por ejemplo, una universidad politécnica. ¿Qué significa politécnica? Que tiene muchas disciplinas técnicas. O esa persona es un poligloto. Gracias. Políglota.
Una persona políglota, ¿qué significa eso? Habla muchos idiomas. Poli significa muchas en cantidad. Y entonces, la idea aquí es que Dios ha mostrado muchas misericordias de diferentes variedades, de diferentes grados, de diferentes naturalezas. Hermanos, las misericordias de Dios que hemos recibido son infinitas. Son infinitas. Cada cosa que es buena, cada buena dádiva que nosotros recibimos en la vida, hermanos, es una misericordia de Dios. Su esposo, su esposa es un misericordia, no miserable. Es una misericordia de Dios. Amén. Sus hijos son misericordias de Dios. Su iglesia es una misericordia de Dios. Sus pastores son misericordias de Dios. Su casa, su hogar, su apartamento, el cuarto que tienes es una misericordia de Dios. Su empleo es una misericordia de Dios. Su educación es una misericordia de Dios. La comida que tienes en la nevera es una misericordia de Dios. La salud que tienes o que no tienes es una misericordia de Dios. Y cada cosa mala que no recibimos, que deberíamos recibir, es una misericordia de Dios. Ese accidente de carro que evitaste sin saberlo, es una misericordia de Dios. Las misericordias de Dios son muchas. Y hermanos, aún las cosas negativas que vienen a nuestra vida, de algún grado son misericordias de Dios, porque obran para bien. Hubo una situación el año pasado muy seria allá en la escuela en cuanto a disciplina para un estudiante. Y entonces tuve que aplicar una disciplina muy fuerte. Este estudiante fue suspendida de manera indefinida. ¿Qué significa? No técnicamente expulsada, dejando las puertas que pudiera volver. Pero este estudiante tenía que recibir consejería. Y en la consejería, y yo no hice la consejería, era el pastor de esa familia que hizo la consejería. En esa consejería, los padres, aunque les dolieron muchísimo el castigo que fue aplicado a su hijo, esos padres miraron lo que sucedió y la disciplina como una misericordia de Dios, porque Dios había usado esa situación para sacar muchas cosas a la luz que ellos no sabían. Aún situaciones como esas son misericordias de Dios. Entre paréntesis, ustedes como padres siempre deberían apoyar a los maestros en la escuela. ¿Ok? Especialmente si sus hijos van a una escuela cristiana. Pero usted debería de apoyar en muchos sentidos. Yo sé que en las escuelas pueden hacer las cosas mal hechas. Pero tenemos como padres, tenemos que dar a los maestros el beneficio de la duda. Hoy en día, los maestros están atados porque siempre todos culpan a los maestros y a las maestras. ¿No es verdad, hermana Josie? Y no pueden hacer su trabajo porque los estudiantes le causan problemas y los padres de los estudiantes le causan problemas también. Entre paréntesis, le doy regalado eso. ¿Ok? Porque antiguamente los padres apoyaban a los maestros. Yo recuerdo, y esto es entre paréntesis, recuerdo en el segundo grado, llegué a la casa, el primer día de la escuela, hermano Rosalío, y me preguntó mi mamá, ¿y cómo le fue a la escuela hoy día?
Más o menos. La maestra es muy pesada, yo le dije a mi mamá. Mi mamá dijo, qué bueno, significa que ella está haciendo su trabajo, me dijo mi mamá. Y yo asustado. Así eran los padres de antiguamente, ¿cierto? Pero eso fue aparte y regalado. Pero misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son muchas, de muchas variedades. Y a veces no nos damos cuenta que son misericordias de parte de Dios. Y aquí entonces el apóstol Pedro, o el Señor a través del apóstol Pedro, nos enseña 3 misericordias grandes que Dios ha hecho por nosotros que deberíamos tener en mente. Primero, vamos a orar. Padre, Señor, gracias Señor por este día, por este momento. Y Padre, hable a nuestros corazones en esta noche. Padre, que podamos, Señor, recordar, tener consciente siempre, no solamente quiénes somos nosotros, sino lo que usted ha hecho por nosotros. Grandes misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Primero, Dios nos ha hecho sus hijos. Dios nos ha hecho sus hijos. Nos ha convertido en sus hijos. Versículo 3. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En este versículo vemos una verdad importante. Que Él nos hizo renacer. Algunas preguntas surgen a la mente en este momento. ¿Qué significa renacer? ¿Y por qué necesito renacer? Comencemos con la segunda pregunta. ¿Por qué alguien necesita renacer? Tenemos que renacer en esta vida porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Busque Efesios capítulo 2. Siempre paseamos por este pasaje. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta carta fue escrita a los hermanos, a creyentes en Éfeso. Y en el tiempo pasado estaban muertos en sus delitos y pecados. Aquí dice entonces que en la vida sin Cristo estamos muertos, significando que estamos desconectados, ajenos, cortados de la vida que se encuentra en Dios. No había vida espiritual en nosotros. Y en este mismo pasaje podemos ver de qué manera esta realidad de nuestra muerte espiritual se manifestaba en maneras concretas en nuestras vidas. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Seguíamos, hermanos, los apetitos de la carne, el chisme, el odio, el rancor, los hombres, las mujeres, el alcohol, el vicio, la pachanga. Sí, yo sé lo que es la palabra pachanga. Haciendo la voluntad de la carne. O sea, no solamente nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne, sino que hacíamos la voluntad de nuestra carne. Nosotros no teníamos dominio propio, sino éramos llevados por los apetitos de nuestra carne, haciendo lo que nosotros supuestamente no queríamos hacer, pero queríamos hacerlo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, merecedores de condenación, merecedores del infierno.
porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no teníamos ningún deseo de conocer a Dios, de obedecer a Dios. Al contrario, éramos llevados por las cosas de este mundo y los placeres de este mundo. Y la consecuencia de eso es muerte espiritual, es condenación, es el infierno. Nuestro destino es desespero eterno. Y entonces, al ser nacido de nuevo o renacido, o mejor decir, dicen los comentaristas, nacido desde arriba o nacido por arriba, la idea es que nosotros somos otorgados, dados nueva vida por Dios. Dios nos da nueva vida, vida espiritual. Vida a través de nuestra unión con Cristo cuando lo recibimos por fe. Creemos en Cristo, somos unidos con Él y recibimos vida a través de Él. Efesios 2, 4 al 9. Los siguientes versículos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con, en unión con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La implicación aquí, mis hermanos, es que nosotros somos dados, otorgados nueva vida. Nacemos de nuevo, renacemos por la obra de Dios. Y como consecuencia de eso tenemos una nueva naturaleza, una nueva mente y corazón inclinados hacia Dios. Y tenemos un nuevo destino. Nuestro destino antiguo era desespero. ¿Se dice desespero? Desesperación, falta de esperanza, desespero. O falta de esperanza eterna. Y ahora entonces nosotros tenemos esperanza. Vuelven a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos dio nueva vida, un renacimiento, para que nosotros tuviéramos no un desespero, por decirlo, una falta de esperanza eterna en el infierno, donde no hay esperanza, sino a una esperanza viva, la esperanza de vida eterna con el Señor. Y esa esperanza descansa sobre el fundamento de la resurrección de Cristo. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza descansa sobre el fundamento de la resurrección de Cristo. Si Cristo conquistó la muerte y fue resucitado, nosotros tenemos la esperanza de nueva vida, de resurrección para la eternidad. Y esa esperanza es una esperanza viva. ¿Qué quiere decir una esperanza viva? Es una esperanza que no muere, que no cae, que no se afloja, sino que permanece para siempre. Amén. Podemos ser perseguidos, podemos sentirnos deprimidos, podemos estar enfermos, podemos estar cansados y podemos saber y confiar en la promesa del Señor de la resurrección, la promesa de nueva vida y vida eterna
que continuará y no fallará. Es una esperanza viva, segura. Nosotros somos hechos o convertidos en hijos de Dios y Él tiene el propósito y la bendición de darnos una esperanza viva para siempre. Hermanos, la misericordia de Dios es grande hacia nosotros. Antes éramos enemigos de Dios y Él nos ha convertido en hijos de Dios. ¿Cuántos aquí han tenido enemigos en el pasado? En el pasado. No voy a preguntar ahora, no quisiera saber. Van a decir, sí, ¿y tú? No. ¿Cuántos aquí han tenido enemigos en el pasado? Ok. ¿Usted puede imaginarse convertir su enemigo en su hermano? ¿Adoptarlo a su familia? Es increíble. Y Dios ha convertido sus enemigos por su gran misericordia en sus hijos. Y es lo que Él ha hecho por nosotros. Grande es la misericordia de Dios. Segundo, Dios no solamente nos hizo renacer, no solamente nos ha convertido en sus hijos, sino también nos ha dado y nos da una herencia perfecta. Una herencia perfecta. Las grandes misericordias de Dios que deberíamos recordar y meditar sobre, no son solamente que Él nos ha hecho hijos de Dios para una esperanza viva, sino que también como sus hijos nos da y nos dará entonces una herencia perfecta. Versículo 4. 1 de Pedro 1, 4. Bueno, miremos el versículo 3 de nuevo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia en su totalidad no lo vamos a recibir hasta cuando Cristo venga. Pero esta herencia no es oro, ni plata, ni propiedades, ni efectivo, o sea, dinero. Las cosas que comúnmente podemos recibir en una herencia terrenal. Sino que esta herencia es algo mucho más grande, de mucho más valor. Y esta herencia tiene 3 características según este versículo. Primero, es incorruptible. Es algo que no perece. Es algo que no pudre. No puede dañarse. El oro puede dañarse. La plata puede dañarse. El dinero puede dañarse. Usted dice, ¿cómo puede el dinero dañarse? Con una hiperinflación. Y lo mismo con el oro y la plata. Pensamos que vale mucho y de un día para otro no vale nada. Las propiedades pueden perecer. En Portugal, hermana Asia, está llena de casas que se están pudriendo. ¿Sabe por qué? Los padres dejan a los hijos las casas y los hijos no quieren las casas. Y los abandonan. Y se pudren. A veces producto de pleito entre los herederos, los coherederos, entre los herederos. Yo tengo una prima hermano Rosalío, que acaba de morir. Y ella había heredado de su mamá hace 15 años atrás unas propiedades, pero estaba en pleito con su hermano en qué hacer con las propiedades, de tal forma que no se pudo hacer nada con las propiedades. Y ahora ella murió, y eso pasa
a las 2 hijas de ella. Ahora son 3 que están metidos en el lío. Y menos se van a poner en acuerdo. Y esas propiedades se pudren. Ese fenómeno existe en Santo Domingo, las casas abandonadas, así. Y en México también. Las propiedades se pudren. Entonces, incorruptible, incontaminada, significa sin impureza. No sujeto a cosas que pueden deformarlas. Al contrario, algo puro, sin mancha. El oro y la plata se puede contaminar. El dinero se puede contaminar. Y las propiedades se pueden contaminar. Algo inmarcesible, algo que no desaparece, algo que no desenvanece, sino que permanece para siempre. Hermanos, nuestra herencia es estar con el Señor para la eternidad, disfrutando su presencia y comunión con Él por la eternidad. Disfrutaremos cuerpos resucitados y pasaremos la eternidad en la presencia y bajo el amor de Dios. Algo que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Vuelven a Efesios 2, 6 al 7 ahora. Efesios capítulo 2 y vamos a mirar versículos 6 y 7. Esto nos enseña la riqueza de lo que es nuestra herencia perfecta. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, somos coherederos con Cristo. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Hermano, Él tiene riquezas para nosotros, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Seremos coherederos con Cristo y vamos a experimentar las grandes, abundantes riquezas de su gracia y bondad hacia nosotros, todos manifestados en Cristo Jesús. Busque Efesios 1, 3 a 14. ¿Cuáles son estas riquezas y bendiciones que hemos de experimentar? Efesios 1, 3 a 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, seremos santos y sin mancha delante de Él. Cada uno de nosotros conocemos el defecto que tenemos y los muchos defectos, los defectos que nosotros tenemos. Amén. Y las luchas en la vida cristiana que nosotros tenemos hoy en día. Esta vida cristiana es una guerra contra la carne. Es una guerra contra el mundo, una guerra contra el diablo. Y el día de mañana seremos perfeccionados por Dios. De tal forma que seremos presentados delante de Él, santos y sin mancha. Hermanos, yo me siento muy manchado. Me imagino que ustedes también. ¿O seré yo el único aquí? ¿En qué sentido? Yo sé que soy perdonado, pero yo sé que pasa por mi mente. Y a veces asusta uno. Justamente el otro día estaba diciendo a mi esposa, por un comentario que alguien hizo, y vino un pensamiento muy oscuro acerca de esa persona y lo que dijo esa persona. Y yo estaba comentando a mi esposa, y yo dije, pero yo soy un tipo depravado. Cuando digo depravado en el sentido negativo, cínico sería la palabra correcta. Yo soy malo. Yo le dije a mi esposa, yo soy malo. Y eso todo será borrado.
santos y sin mancha. Presentados delante de Dios, santos y sin mancha. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como dijimos, convertidos, adoptados en hijos de Dios. Y nosotros no entendemos en esta vida la plenitud de lo que es esa relación de padre e hijo que tenemos con Dios. El día de mañana veremos. Para el avance de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Seremos aceptados y no rechazados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Según las riquezas de su gracia, hemos sido perdonados, estamos siendo perdonados y seremos perdonados. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nosotros nos ha dado a conocer el misterio del Evangelio, la obra que Él está haciendo en este mundo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Experimentemos cuando todo será puesto bajo Cristo. Una nueva tierra, un nuevo cielo. Eso lo leemos las hermanas no llegaron, pero es en 2 de Pedro, capítulo 2 o 3. Habla de que todo será destruido con fuego y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Amén. Perdona que siempre estoy echando boche a las hermanas. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hay mucho en este pasaje, pero lo que yo quisiera que nosotros entendiéramos en esta noche es que hay algo increíble, algo puro, algo no imaginable, algo sublime, algo glorioso, algo majestuoso que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Y nosotros recibiremos algo grandísimo como herencia. Hermanos, no olviden eso. Repito, porque nosotros no lo podemos palpar con las manos y no lo podemos ver con los ojos. A veces nos cuesta entender. Pero hermanos, el día de mañana, cuando Cristo venga, vamos a quedar atónitos con lo que vamos a ver. Somos sus hijos y a través del nuevo nacimiento tendremos un futuro glorioso, indescriptible, que nos espera cuando Cristo viene y cuando nosotros morimos y cuando Cristo venga. Vuelven a 1 Timoteo 3:16, porque quisiera, algo viene a la mente. 1 Timoteo 3:16, el pasaje que recitamos ahora en los servicios. Ajá, olvídelo. Ok, primera misericordia entonces, Dios nos ha hecho sus hijos. Segundo, nos ha dado una herencia perfecta. Tercero, nos ha dado una herencia segura. Nos ha dado una herencia segura. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta herencia perfecta, mis hermanos, está reservada en los cielos para nosotros. Y nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe para que alcancemos, para que recibamos esa herencia el día de mañana, en el tiempo postrero, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo tengo un testamento hecho. Lo hicimos hace como 7 años atrás, 8 casi. Y mis hijos son beneficiarios de los bienes de nosotros. Pero esa herencia solamente se va a realizar en su plenitud el día de mañana, cuando yo y mi esposa morimos. ¿Muramos? Entonces hay un lapso de tiempo. Nosotros somos herederos, pero solamente hemos de recibir y realizar y ver la plenitud de nuestra herencia en el tiempo postrero. ¿Cuál es el tiempo postrero? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. No es solamente cuando nosotros morimos, sino que si estamos muertos en Cristo, antes que Él venga, seremos entonces resucitados, ¿cierto? Ahí entonces realmente vamos a ver toda la herencia que nos toca. Entonces, tenemos una herencia segura. ¿Qué quiero decir con la frase una herencia segura? Bueno, en términos terrenales, ninguna herencia es segura. Amén. Depende en varios factores. Por ejemplo, si estás todavía incluido en el testamento como beneficiario cuando la persona muera. Acabo de mencionar el testamento que hizo mi esposa y yo, que hicimos. Hemos puesto a nuestros hijos como los beneficiarios. Pero no hay nada que nos va a impedir en cambiar eso. Y decidir que otra persona sea el beneficiario de todo el patrimonio. No hay nada que impida eso. El hecho de que soy heredero nombrado hoy en día no significa que voy a ser el heredero el día que la persona muere. Amén. Segundo, puedo ser un heredero en el testamento, pero no hay ningún patrimonio, porque se ha gastado. Amén. Entonces, si el pastor Jerry y la hermana Lily se ponen locos en su vejez y deciden gastar todo el dinero, vender todo y viajar por el mundo por 3 años, viendo todas las naciones, y volver, y en la cuenta bancaria, hermana Asia, está completamente vacía, ¿qué vale que Joshua, Emma y Benjamín están nombrados en el testamento? Sino que solamente van a heredar nuestras deudas. Amén. Entonces, ninguna herencia en esta vida terrenal es segura, mis hermanos. O el que está haciendo el testamento me puede sacar del testamento y ya no soy heredero. O puede ser que no hay ningún patrimonio que queda para ser distribuido. Amén. Ninguna herencia terrenal. Algunos se ven asustados pensando, ¿y qué habrá hecho mis padres entonces? Ninguna herencia terrenal es segura. Pero no es así con Dios. El Señor no es
hombre para mentir, para cambiar su mente acerca de lo que Él ha predestinado. Él ha determinado que los que creen en Cristo serán conformados a la imagen de Cristo. Serán adoptados, serán perdonados, serán redimidos, presentados santos y sin mancha delante de Él. Participarán en ese gran movimiento en que todo va a ser sujeto a Cristo y hecho nuevo. Tendremos cuerpos glorificados. Disfrutaremos comunión con el Señor para siempre. El Señor no es hombre para mentir, para cambiar su mente. Como yo puedo ser hombre para mentir y cambiar mi mente y borrar mis 3 hijos de mi testamento. Lo que Dios ha dado o lo que Dios tiene para dar como parte de la herencia también no va a desaparecer. El Señor no puede malgastar su patrimonio porque es el Señor. Lo que Él nos ofrece seguramente va a estar ahí listo para nosotros cuando nos toque el tiempo. Es seguro. Y Él nos está manteniendo por su poder para que seamos beneficiados, para que nuestra salvación sea segura. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, esto es una verdad increíble. Y la realidad es que Él nos ha dado su Espíritu Santo como arras, como un depósito de la herencia que nos toca el día de mañana, como garantía de la gloria venidera. Vuelvan a Efesios capítulo 1. Efesios 1:13. En Él también vosotros, Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros somos sellados, ¡pum!, reservados por Dios, guardados por Dios, beneficiarios del patrimonio de Dios. Versículo 14. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria? Cuando dice que es las arras, es como un depósito. Cuando usted compra, estoy pensando en un ejemplo. Si usted quiere reservar algo, por ejemplo, usted va a tener un banquete y entonces va a tener una fiesta en un restaurante. ¿Qué pide el restaurante para guardar la fecha? Un depósito. Dios se ha, por decir, obligado con nosotros al darnos un depósito del patrimonio que nos toca el día de mañana. Y el día de mañana Dios va a pagar el restante a nosotros. ¿Están conmigo? Dios nos ha dado un poquito y es grande lo que nos ha dado. Pero nos ha dado parte del patrimonio que nos toca el día de mañana, que se llama el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la promesa. Él ha prometido a nosotros que si creemos en Cristo vamos a recibir todo esto por su gracia, no porque merecemos. Y ha puesto un poco de eternidad en nosotros, el Espíritu Santo, que es mucho realmente. Y el día de mañana, Él nos pagará el restante, todo el patrimonio que nos toca, toda la herencia. Es increíble, hermanos. Es increíble las riquezas de la gracia de Dios. Dios no tiene razón de obligarse a nosotros. Pero por su gracia y por su beneplácito, por razones que no podemos entender,
sea obligado hacia nosotros, porque no es hombre para mentir. Y nos ofrece un patrimonio, una herencia perfecta y una herencia segura, mis hermanos. Entendiendo entonces estas tres cosas que Dios, el Señor, ha hecho por nosotros y hará por nosotros, algunas aplicaciones breves para considerar, que vamos a entrar en más detalle lo más que estudiamos primero de Pedro. Primero, tener estas verdades en mente nos ayuda a evitar ingratitud hacia Dios. Aun cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles en nuestra vida. Como veremos más tarde en este capítulo y otros, que los creyentes pasen por tiempos difíciles de prueba, el hecho que somos creyentes no nos excluye de los problemas de la vida, de persecución, de pruebas, de circunstancias no placenteras. Hermano, hermana, ¿usted lucha con falta de contentamiento? ¿Usted lucha con ingratitud, falta de gratitud? ¿Usted lucha con egoísmo en su vida? ¿Usted lucha con el pecado de la comparación, preguntándose por qué otros tienen tantas cosas y yo no tengo nada? El antídoto a esto es recordar las grandes misericordias que Dios ha hecho para con usted y para conmigo. Si entendemos que somos peregrinos en esta vida, no nos vamos a preocupar tanto con lo que tenemos o no tenemos. Amén. Y si estamos enfocados en el patrimonio que nos toca el día de mañana, la herencia, nos ayuda a evitar sentir falta de contentamiento, ingratitud, envidia, codicia de lo que los otros tienen. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos ayuda a evitar ingratitud en la vida, hermanos. Segundo, nos ayuda a evitar entremeterse, atarse, enredarse con las cosas de este mundo y de esta vida. Nuestro tesoro no está aquí. Al final nuestro tesoro no está aquí. ¿Queremos vivir cómodos? Amén. Pero nuestro tesoro no está aquí. Está allá. Y es perfecto y seguro. Y nos tocará el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y tercero, para ir terminando. Tener en mente estas verdades nos ayuda a ser motivados a servir al Señor con gratitud. Como yo dije, es difícil en un sentido entender la grandeza de lo que Dios ha hecho, porque no lo podemos mirar con los ojos, no lo podemos palpar con las manos. Pero por fe creemos en las promesas, cosas indescriptibles para nosotros. Y en gratitud deberíamos sentir motivados a servirle. Amén. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Peregrinos extranjeros. Somos guiados por Dios, somos elegidos por Dios. ¿Y qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha convertido en sus hijos. Nos da y nos dará una herencia perfecta y una herencia segura. Gloria a Dios por eso. Y todo es por la fe en Jesucristo. Miremos, volvemos a nuestro pasaje. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia, sus muchas misericordias, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que el Señor bendiga su palabra.